Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 19 de diciembre de 2018. Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar atentos a nuestra señal y compartir desde luego con nosotros a través de las redes sociales sus comentarios y preguntas a todo el desarrollo de la programación de Grupo Megavisión. Somos 3 canales al servicio de ustedes, Canal 15, Canal 19 y Canal 21. Y Megavisión Go, que abre fronteras, ¿verdad? Nos vamos más allá con nuestra señal. Hoy en el programa me acompaña el ministro de Educación, el ingeniero Carlos Canjura, con quien hablaremos sobre los logros 2018 y las proyecciones educativas que tendrá el nuevo gobierno que asuma la responsabilidad de dirigir el país en los próximos 5 años. Ingeniero, bienvenido. Gracias, ministro, por acompañarnos. No, muchas gracias a usted, Neto, por permitirme comunicar a la población salvadoreña los logros en el sistema educativo. Interesante. En el recién informe, por cierto, de gestión del gobierno, se destaca que más de la mitad de las 5.400 escuelas del sistema educativo han sido remodeladas, es decir, ha sido una fuerte inversión la que se ha hecho en recuperar gran parte de esa infraestructura, escuelas del sistema educativo que han sido remodeladas, aunado desde luego a una inversión importante en capacitación a docentes, entre otros aspectos que tienen que ver con el papel del maestro en la escuela. Según el Ejecutivo, el acceso a paquetes escolares y uso de tecnologías educativas ha hecho o hacen pensar que su apuesta en este rubro avanzó como nunca antes en la historia. Hoy vamos a hacer un análisis desde esta perspectiva, sin dejar a un lado, desde luego, algunos cuestionamientos que hacen especialistas u instituciones en el tema, como por ejemplo aquello de ampliar la educación técnica media y superior para lograr desplegar todo su potencial, entre otras acciones que comentaremos esta mañana con el ministro de Educación. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio, son las 2 cuentas en Twitter disponibles para que interactuemos, conozcamos la opinión de ustedes con relación a estos puntos que vamos a plantear esta mañana con el ingeniero Canjura. A ver, ya hay 302 escuelas que están siendo utilizadas como centros de capacitación por el Tribunal Supremo Electoral. Esto se conoció ayer en el marco de un convenio en la que el ministerio facilita a la institución, desde luego, las escuelas para que sean utilizadas como centros de votación, ¿cierto, ingeniero? Sí, justamente con el Tribunal Supremo Electoral tenemos, en cada evento de esta naturaleza, pues tenemos... firmamos convenios en donde la infraestructura del sistema educativo se presta los centros de votación. No solo para centros de votación, sino para todos los centros para formar a quienes van a integrar la Junta Receptora de Votos, la transmisión de datos. Bueno, son al final de cuentas el grueso de centros de votación están conformados por centros escolares. De los 1.595 centros de votación, 1.465 están instalados en centros educativos. ¿Se entregan 3 días antes, 3 días después? Sí, se entrega el día viernes. Viernes, sí. Viernes y se recibe el día martes. Martes, ¿sí? Sí, sí. Hay una reposición, desde luego, bueno, hay en esto... tiempo, ¿no? O sea, sí, claro. El convenio justamente es un convenio en donde, como además de ser centro de formación, tienen la responsabilidad de ser centro de transmisión de datos, hay necesidad de asegurar que esa transmisión va a ser posible, y a veces pues las escuelas mismas salen favorecidas en razón de que para ese propósito hay necesidad de mejorar las condiciones de la escuela. Son 1.465, tengo un dato acá que colegas del periódico Diario El Mundo están publicando y dicen 1.465 escuelas
serán habilitadas como centros de votación. En caso que se produjeran pérdidas, daños o deterioro, el tribunal se compromete a repararlos por cuenta. Así eso queda claro. Y además también algunas condiciones que favorezcan el papel de los centros escolares como centro de votación. Lo que dije antes, ¿no? Si el centro escolar no tiene condiciones adecuadas para para transmitir, pues justamente ahí se adecúan las instalaciones para que eso sea posible. Ministro, colocaré un poco esta conversación con usted esta mañana en el marco de actualidad electoral, ¿no? Me imagino que usted está observando con mucha precisión las ofertas electorales de los 4 candidatos, particularmente en el tema educación. ¿Hay alguna que le haya llamado la atención desde el punto de vista de la desafiante tarea que hay como país para los próximos años? Creo que la observación más global que podemos hacer al respecto es este tipo de planteamientos que reflejan que se dimensiona poco la complejidad que tiene este tipo de ofertas. Voy a plantear un tema que me parece muy importante. No hay ninguna duda de que el inglés es un idioma necesario para inculcarlo, promoverlo, sí, introducirlo, ¿no? No hay ninguna duda, ¿verdad? Pero, ¿qué significa que el sistema educativo tenga profesores de inglés en todo el sistema educativo? Un cálculo muy simple, ¿no? El sistema educativo nuestro tiene una población que anda por el 1,5 millones de estudiantes, digamos, sin contar el nivel universitario. Si usted divide esos 1,5 millones de estudiantes en grupos de 30, usted tiene 50,000 aulas. A cada una de estas aulas usted le va a asignar 5 horas de inglés por semana. ¿Sí? Como mínimo. Como mínimo. Que no sé qué tan efectivo puede ser eso. Entonces, ¿no? podemos estar hablando que nosotros necesitaríamos 250,000 horas de inglés por semana. ¿Calificaría usted de este tipo de propuestas un poco aventuradas, por no decir populistas, no? Aunque se vale soñar, yo creo que hay que pensar, hay que proyectarlo, ¿no? Quiero hacer el cálculo para que usted vea lo que significa. Son 50,000 grupos que requieren 5 horas por semana. O sea, son 250,000 horas de trabajo por semana. Un maestro o una maestra por semana le entrega 25 horas. Eso quiere decir que nosotros debiéramos disponer en el sistema educativo de 10,000 maestros de inglés. 10,000 maestros. 10,000 maestros. Y no se tienen. Pues justamente ese es uno de los temas que nosotros hemos enfrentado en este periodo, porque resulta que lo primero que hay que hacer es construir esa capacidad. Y entonces la pregunta y no solo también eso, yo creo que de una buena formación y capacitación, maestros de esa naturaleza. Es que justamente en ese esfuerzo hemos estado y nosotros hemos... Porque ahí creo que hay un déficit, ¿no? No, el déficit en el sistema educativo tiene varias dimensiones, ¿verdad? Pero en ese específico... La formación de nuestros docentes es justamente la que nos va a garantizar la calidad educativa del sistema. Pero en el tema del inglés, ¿qué es la propuesta? Muchos candidatos están proponiendo que el idioma inglés debe de ser prioridad para eso. Sí, está bien, pero entonces lo que hay que dimensionar es qué significa construir para el sistema educativo 10,000 maestros. ¿Qué costo tiene? ¿En cuánto tiempo se hace? ¿Y cómo se va a financiar? Porque le planteo el caso. ¿Cuánto tiempo cuesta construir 10,000 maestros de inglés? Pero 10,000 maestros de inglés bien preparados para actuar en todos los niveles. Sí, o sea... Y no estamos hablando de educación bilingüe, estamos hablando simplemente
de llegar con el idioma inglés a la escuela, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, bueno, yo quisiera señalarle que nuestro sistema educativo, el inglés lo tiene puesto, pero la formación de nuestros maestros en esta área es una situación que preocupa, ¿verdad? Es muy limitada, es muy limitada. Yo recuerdo que en mi época limitada. La recibí, Dios en gloria tenga, a mi maestra en esa materia, doña Consuelo Aguirre. Y era la hora de inglés, ¿no? Sí, pero hasta ahí nomás se quedaba. Era como una materia más y entendería que así está hoy, ¿no? Bueno, justamente yo creo que... Tengo una hermana que también es profesora de inglés en una escuela, ¿no? Sí, sí. Ese es el tema, ¿verdad? Pero una cosa es tener horas clases a convertir la educación pública en bilingüe, ¿eh? Ese es un reto todavía mayor. Sí. Entonces habría que imaginar qué plazo... ¿Qué inversión se requiere? ¿Qué inversión y qué plazo podemos darnos para decir que razonable... ¿No lo ve factible tan inmediato como para poderlo plantear en una campaña electoral entonces? Como para que sea un candidato el que lo presente, me parece que es un poco... se arriesga no cumplir ese... Pero sí. Ojalá pudiéramos tener la posibilidad de construir 10.000 maestros de inglés al mejor nivel para que el sistema educativo de verdad se mueva en esa dirección. Pero primero, como digo, la inversión, que significaría construir 10.000 maestros en eso. Porque lo que saca el sistema universitario en esta dirección, hay que preguntarse dos cosas. Primero, si esta gente que se gradúa y que tiene algún dominio de este idioma, ingresa al sistema educativo. Porque resulta que a pesar de estar formado en este campo, no ingresa al campo de la educación. Ingresa entra al mundo laboral en otros campos, ¿verdad? No entra al sistema. O sea, es una, digamos, como una formación bastante foránea, ¿no? En el tema del inglés, ¿no? Y convertir la educación pública en una educación bilingüe es un reto muy grande, sin duda alguna. Sin duda. Que requiere de inversiones. Porque vea, yo como veo lo que se ha hecho a lo largo de los años, creo que hay que ir más allá de estas acciones que parece que son plancitos pilotos, ¿verdad? O electorales. Hay cosas que se mueven no en tiempos electorales, pero creen que tener un centro que tiene estas condiciones buenas, que tiene un buen centro de cómputo, que tienen un buen trabajo en inglés, creen que esto se puede escalar a nivel nacional de manera sencilla, y esa es la pero se podría hacer un plan piloto para poderlo hacer. No, es que planes pilotos, el problema que tienen los planes pilotos es convertirlo a nivel nacional. Cuando se va a nivel nacional es donde aparecen los problemas. ¿Verdad? Interesante. Ese es el tema. Y justamente la formación de esos 10.000 maestros de inglés es un reto para el país. Nosotros hemos estado trabajando en la construcción de 300 especialistas en este tema para poder a nivel nacional ir irradiando en los distintos departamentos capacidades en esta dirección. Y no solo en esta dirección, porque lo que estamos hablando en inglés lo podemos igualmente hablar de química, lo podemos igualmente hablar de matemática, lo podemos hablar igualmente de historia. A ver, pero el idioma inglés premia también, o sea... no, pero igualmente la matemática. Igualmente la historia, ¿cómo es que vamos? No, yo creo que el reto es un reto global de hacer que nuestro sistema educativo esté en correspondencia con la calidad que nosotros aspiramos. Ese es un reto enorme. Nosotros, voy a insistir que hemos venido trabajando en este tema de formación de docente con mucha claridad, con mucha conciencia, y creemos que hemos dejado sentados buenas bases. Entendería que es uno de los logros que pondera mucho la gestión actual. Ya vamos a hablar. Quiero cerrar un poco el tema del inglés. Sí. Creo que, sin menospreciar el ímpetu de la acción, del discurso, del interés de cualquier candidato presidencial por querer promover el idioma inglés como una, digamos, apuesta estratégica de país en materia educativa, a mí me parece que es importante, ¿verdad? Sí. Resaltarla. Sí. Pero también hay que ser sinceros, como usted bien creo que me lo ha descrito esta mañana,
en el sentido de saber cómo, ¿verdad? Con cuántos recursos se va. Con cuánto, cómo y en qué plazo vamos a poder hacer eso. ¿Y en qué plazo? Sí, sí. Entendería que digamos, una convertibilidad de esta naturaleza con sus resultados concluyentes o de alcance los tendríamos en un largo plazo, no tan a mediano, largo o corto plazo. ¿O no? Claro, eso es lo que señalo. Es lo que señalo que, vamos a ver, nosotros en toda esta administración hemos hecho un esfuerzo importante en el área de las artes. Y no crea que hemos estado parados en ese tema. Pero nosotros hicimos una convocatoria para introducir a este formato. A este formato de formación docente a la gente de arte. Y tuvimos cupos para 400 maestros para especializarlos en el tema. Nos llegaron 124. ¿no? 124 que obviamente es un número reducido, ¿verdad? Para enfrentar el tema, porque así como le hice el cálculo con el caso de los maestros de inglés, lo hacemos en el tema de las artes, que no exige 5 horas por semana, por lo menos el currículo nacional no exige 5 horas por semana, sino que únicamente exige 2 horas por semana. Pero eso demanda 4.000 maestros. Estamos hablando de desarrollo de aptitudes, ¿no? Sí, sí. Pero ¿de qué significa? Hay que preparar 4.000 maestros de artes. Y en el caso de los maestros, y perdone que me he concentrado en el tema del inglés, porque a varios candidatos se los he escuchado decir que es una de las grandes apuestas que llevan. No, es que tenemos que apostarle como sociedad, eso no tengo yo ninguna duda. De lo que quisiera que se tuviese conciencia es lo que significa comprometerse a eso. Porque hay que invertir. Hay que invertir en la construcción de esos 10.000 maestros de inglés. Igual que hay que comprometerse con los 4.000 maestros de artes y los 4.000 maestros de educación física que requiere el sistema educativo. Nosotros tenemos en educación física únicamente 635 graduados en esa disciplina. Pues recordemos que se cerró la escuela de educación física, que fue un gravísimo error. Yo no sé quién fue el del invento ese, ¿no? Es que ahora estamos pagando la factura de los errores del pasado. Groseros de la historia nuestra. Sí, comprendo, ¿no? El cierre de la Universidad de El Salvador en 1972, en los 4 años de cierre de la Universidad de El Salvador en los años 80, el cierre de Ciudad Normal. Todos esos son groserías que han afectado. Los errores del pasado nos están pasando la factura hoy en día. Así es. Definitivamente, definitivamente. Y eso es lo que hay que recuperar. Nosotros hemos creado el Instituto Nacional de Formación Docente con la plena conciencia de que nuestro sistema educativo no se levanta si nosotros no atacamos el problema de poner en correspondencia el sistema educativo con los recursos que requiere para ofertar educación de calidad. Interesante. Ministro, en concordancia a lo que usted hacía mención de que también hay que pensar también en desarrollar esa capacidad creativa, digamos, también de inteligencia en la juventud. Esta mañana, por cierto, en uno de nuestros matutinos, nuestro buen amigo Oscar Picardo escribe que sin filosofía y matemática también no se puede salir adelante. Es un artículo que escribe hoy en la mañana que va en concordancia con lo que usted estaba planteando, ¿no? Ahí está. Sin filosofía ni matemáticas estamos perdidos. Eso está claro. Eso está claro. Por ejemplo, toda esta avalancha científico-tecnológica que nos está invadiendo, ¿verdad? No hay ninguna duda de que la tecnología está transformando las sociedades. Las profesiones las está haciendo virar de manera impresionante. ¿verdad? A rato vamos a tener que imaginar que carreras hasta de medicina que se van a reducir a unas super especialidades, la presencia del médico en físico. Sí, con todo este tema de inteligencia artificial, nosotros estamos en
en una fronterita en donde la sociedad va a cambiar de manera drástica. Y esto, para analizarlo, lo mejor es hacerlo con una buena filosofía. Y esto que está ocurriendo en inteligencia artificial no ocurriese si no es por el alto desarrollo matemático que hay. ¿Qué es el planteamiento? ¿Qué es parte del planteamiento que hace Óscar Picardo en ese artículo? Muy interesante. Los invito a que lo consulten en el periódico. Es sin filosofía ni matemáticas estamos perdidos. Lo publica el periódico La Prensa Gráfica este día, ¿verdad? Estamos en crisis y el fenómeno que vivimos se va agudizando. El problema sustancial es la ausencia de lógica y de ética, así como el predominio de lo absurdo. Vivimos de espalda al pensamiento filosófico y matemático. La gente está construyendo, religiones con dioses a su medida y creyendo en soluciones mercantiles. La vida es, al parecer, hacer dinero y comprar, y las economías nacionales, regionales y globales no aceptan el no crecer. Bueno, quiero decirle que en todo este esfuerzo de fortalecer las capacidades de nuestros docentes, nosotros hemos hecho, a pesar de lo que dice Joao, nosotros hemos hecho esfuerzos interesantes. Quiero decirle, por ejemplo, que ahorita está aquí un grupo de la Academia de Ciencias de México que tienen sin duda un altísimo nivel, participando con nuestros especialistas en las áreas de ciencias. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por señalar el nivel que debemos manejar en ciencia y en matemática en el sistema educativo nacional. Y creo que es importante destacarlo. Qué bueno, sí, porque también lo vamos a seguir analizando y luego hablamos de los logros de la formación, hablando también de carreras técnicas, ¿no? Hablando de carreras técnicas. Un informe coyuntural en lo social, donde Fusades observa el tema educativo, plantea que la especialidad, la educación técnica media y superior, debe de ser también otra de las grandes apuestas a la que debe de tenerse en el país. Claro que sí, pero de nuevo hay que imaginar para dónde va la sociedad. Exactamente, hablemos de eso. Porque hay carreras técnicas que ahorita nos parecen muy necesarias, pero que seguramente en cosa de 10 años se van a desaparecer. ¿A dónde va la sociedad y a dónde va también la política pública, especialmente en el área de educación? Sí. Hablemos de esto cuando regresemos. Seguro. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que opina a través de las redes sociales. Quiero invitarlos también a que nos sintonice en la segunda parte de este programa. Vamos a conversar con Max Mujica y Luis Membreño sobre el cierre del ciclo fiscal de país, el debate sobre el presupuesto general que hay en la Asamblea Legislativa. Se supone que para hoy o mañana ya se tenga acuerdo de aprobación, así como también transparencia en la elección de el nuevo fiscal general de la República. Aprovecho también para invitarlos a que me acompañen, a no perderse hoy a las 6 de la tarde el debate político semanal. Astrid Dávalos y este servidor a las 6 de la tarde les invita a que sintonicen el debate político semanal en radio con Carlos Araujo, Paul Steiner y Julio Valdivieso. 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Pausa y vuelvo con ustedes. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces a nuestras calles de la ciudad capital gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Estamos sobrevolando la Alameda Roosevelt en el sector, llegando a este centro financiero emblemático donde está nuestro monumento El Salvador del Mundo y por supuesto este árbol navideño que desde luego atrae a muchísimos salvadoreños para poder pasear en horas de la noche especialmente.
A ver, así está el tráfico. Vamos a hacer una conexión y un giro hacia la izquierda, buscando el sector del Paseo General Escalón para que usted tome en consideración, y hablando con el ministro de Educación de que hoy que no hay clases, pues el tráfico por lo menos en esta hora se mantiene tranquilo. Qué galán que así fuera, ¿verdad? Hay que pensar en el tráfico. Esa es la también advertencia y el llamado para los candidatos presidenciales. Una solución al problema de tráfico. Ayer salí y fue horrible en horas de la tarde. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Bueno, gracias nuevamente, ¿verdad? Sí, es valedero el comentario que hice sobre el tema del tráfico. También impacta, golpea, afecta fuertemente la salud mental. Claro. Salir en horas pico, ayer salí en hora de la tarde y esto fue increíble, ¿no? Pero bueno, decía, ministro, la capacidad o las capacidades matemáticas y filosóficas deben cultivarse en los sistemas educativos para transformar las personas en ciudadanos demócratas, académicos, profesionales, políticos, gente educada y culta que pueda hablar y escribir y comunicarse, que respete la naturaleza y las leyes y que sean constructores de cultura y de civilizaciones. Eso es lo que plantea este artículo de nuestro buen amigo Oscar Picardo, que escribe este día en la Prensa Gráfica. Va en consonancia de lo que estamos hablando, claro, ¿no? Sí. De las apuestas que hay en educación. A ver, ¿a dónde va la educación? ¿A dónde va la sociedad? ¿Van de la mano? Bueno, justamente la educación de los pueblos es la educación de los pueblos, van de la mano, sin duda, ¿verdad? O en concordancia de lo que verdaderamente demanda. No, lo que pasa es que una cosa es lo que nosotros imaginamos que debe ser el ciudadano y otra cosa es el ciudadano que tenemos, ¿verdad? Que eso es producto de lo que hemos hecho a lo largo de la historia con nuestra gente. ¿Y el sistema educativo que tenemos hoy en día, ministro, está cumpliendo esa meta de formar buenos ciudadanos? Bueno, no, yo creo que tenemos sin duda un enorme reto nacional, ¿verdad? Por construir el ciudadano que debiésemos construir. ¿Por dónde comenzar para comprender que esa tarea se está haciendo bajo la administración de este gobierno, por ejemplo? Es que lo que ocurre es que estos son de los temas que o tomamos acuerdos nacionales o esto no va a caminar. Porque en efecto esto no es tarea que pueda resolverse con una administración. Este es un tema generacional. Este es un tema que debemos abordar de la manera más sensata, de la manera más responsable e invirtiendo lo que debe invertirse para que las futuras generaciones tengan la fortaleza ciudadana que nosotros aspiramos. Más que estar hablando de inglés u otro tipo de, digamos, proyectos, hay que hablar de fortalecer presupuestariamente digamos, la base educativa, el rubro educativo en nuestro país. ¿Este año funcionó con $994 millones para el otro año? No, 996.4 es el proyecto de presupuesto que está para el otro año. Para el año 2019. Pero hoy funcionó con 994. No, 944. 44. Sí. Claro, este es un tema. Nosotros lo tenemos muy claramente descifrado en el plan El Salvador Educado. Pero si no tenemos, alguien decía por ahí, ministro, y qué bueno esta conversación con usted, ¿de qué sirve tener elevado el presupuesto en educación si no tenemos una visión hacia dónde queremos ir con el modelo educativo en el país? Por ejemplo, decía Fusades en un análisis reciente de evaluación de coyuntura, la especialidad de la educación técnica media y superior se ha quedado corta, decía, Los megatec que hace en la administración del presidente Saca, si no recuerdo, fueron promovidos, se quedaron ahí. Ahí tenemos un megatec, por ejemplo, en La Unión, formando estudiantes, marinos, mercantes. Pero aquí hay que tener cuidado en lo que se afirma, porque al final de cuentas lo que ocurre es que hubo
una pretensión de desarrollo local que estaba asociado ¿Al puerto? Al puerto, que no funcionó, ¿verdad? Pero no es que se esté haciendo mal. No es un problema educativo, es un problema circunstancial, digamos. Es que yo creo que hay que ver las cosas de manera un poco más integrales. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de formar, lo que hemos venido haciendo en la Universidad de El Salvador con el trabajo de jóvenes talentos, le voy a plantear dónde está el punto. Nosotros hemos evidenciado que tenemos realmente capacidades altas en nuestros jóvenes para poder llevarlos a donde ellos quieran. Nosotros tenemos estudiantes salidos de ese programa que están en el más alto nivel de formación mundial. Nosotros hemos colocado ya 5 en el Instituto Tecnológico en Massachusetts. No es poca cosa. Hemos colocado estudiantes en la Universidad de Tokio. Y usted va a ver los resultados de ellos, son buenos resultados. Ahora el tema es, y el país cuando estos muchachos se forman con ese alto nivel, ¿a qué regresan acá? ¿Qué espacio les ofrecemos? Y de ahí la necesidad de un esfuerzo que se ha venido haciendo en el Ministerio de Educación con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología por crear parques tecnológicos. Si no creamos parques tecnológicos para que esta gente que está formada al más alto nivel se integre para aportarle al desarrollo nacional. Pero resulta que regresan muy bien formados y aquí no hay cómo acogerlos, porque no nos hemos imaginado que nuestros compatriotas son capaces de estar al más alto nivel posible. Siempre hemos creído que no, aquel salvadoreño, pues, ¿cómo puede aspirar a ese alto nivel, verdad? Y así se ha movido la lógica nacional, que no es producto del pensamiento de una persona, es producto de la cultura misma que tenemos nosotros, en donde nosotros mismos descalificamos lo que nuestros compatriotas son capaces de lograr. Creo que regresando al punto que usted hacía, del cual usted hacía mención, formamos, pero ¿cómo los absorbemos? ¿Cómo los incorporamos? Sí. Y ya no es un problema educativo, es un problema de sociedad. Sí, es un problema de sociedad, claro está. Y obviamente cuando las condiciones materiales de la gente no se satisfacen, las cosas se complican desde el punto de vista social. No hay ninguna duda que eso ¿El modelo educativo está cumpliendo? Tampoco es que esté afirmando que el modelo educativo está cumpliendo el propósito, porque como lo hemos planteado muy claramente desde el principio, el compromiso de todo sistema educativo es desarrollar capacidades ciudadanas y capacidades productivas de nuestra gente. Pero para empezar esas capacidades productivas y ciudadanas tienen que instalarse en todo el sistema. Instalarse en todo el sistema significa que los maestros se apropien de esa manera de ver el mundo educativo, porque en tanto estemos evaluando únicamente las cosas que representan mi disciplina en un tema muy específico, difícilmente vamos a aportarle lo que se debe aportar a la construcción de ese Gran parte del problema o de los grandes desafíos, no hablemos de problemas, ¿verdad? Hablemos de gran parte del desafío que hay en educación, lo resolveríamos elevando el presupuesto a una tasa muy competitiva comparativamente hablando con el resto de sociedades, como por ejemplo Costa Rica, que hizo una apuesta importante en esa materia de presupuesto. Creo que habría que invertir la afirmación, ¿verdad? Yo sigo creyendo que y creo que no es que crea, sino que se trata de toda una realidad, que la calidad de los sistemas educativos están en proporción directa con la calidad de maestros del sistema, de todo el sistema, porque aquí hay que insistir que el sistema educativo es de una sola pieza y tanto va el maestro de educación parvularia como el maestro que esté en los posgrados, ¿verdad? Igual debemos imaginar lo que hay que tener en el área de formación. Y entonces, permítame, lo que hay que enfatizar es que nosotros debemos invertir. Si queremos apostarle a un sistema educativo de calidad, tenemos que apostarle de manera seria a la formación de nuestros maestros. Y lo que hay necesidad de invertir, hay que invertirlo. Y, por ejemplo, invertir en asegurar que nosotros atraemos
jóvenes talentosos para el sistema educativo, para ponerlos al servicio del sistema educativo. Pero ahora pregúntese usted qué estudiante o qué porcentaje de estudiantes de rendimiento excelente tienen el sueño de ser profesores. Pregúntese. Y preguntémosle a la sociedad. Y preguntémonos si el efecto de que no ocurra eso no es nocivo para la sociedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estimular la carrera docente. Estimular la carrera docente, ¿qué quiere decir? Bueno, a lo mejor tenemos que atraer a estos jóvenes con altas capacidades, ofertándoles becas, ¿verdad? Tenemos que asegurarles que los maestros se van a tener espacios de formación permanente, que van a tener un desarrollo profesional de verdad que lo dignifica, que van a tener salarios adecuados, que van a tener programas de salud, programas diversos para que su ejercicio sea pleno. Pero preguntémonos si hemos estado haciendo eso a lo largo de la historia. Me encanta la sinceridad y la forma en cómo se desnuda, o hemos logrado un poco desnudar el tema, ¿no? Porque yo creo que siendo sinceros nos va a ayudar a reconocer hacia dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces no invirtamos la pregunta, porque la verdad es que la pregunta es muy clásica, porque yo he escuchado argumentos de estos tanques de pensamiento que dicen que no hay que reclamar más presupuesto, ¿verdad? Bueno, sí, no reclamemos más presupuesto, reclamemos que se monte un excelente sistema de formación de maestros, y eso es caro. Entonces, para eso habrá que financiarlo. Entonces, no hablemos primero del presupuesto, hablemos de dónde vamos a invertir para elevar la calidad del sistema educativo. Preguntémonos si necesitamos que el sistema educativo tenga centros escolares, instalaciones físicas mucho más dignas de nuestra niñez. Preguntémonos por eso, no preguntemos primero por el dinero, preguntémonos si es válido que nosotros nos hagamos la pregunta de que necesitamos escuelas más dignas. Entonces habrá que invertir, ¿eh? Ah, bueno, entonces, ¿cuánto es? Eso es lo que la sociedad debe entender. Claro, si yo la pregunta que me hago es, ¿cuántos millones más necesita el Ministerio de Educación? Bueno, la gente se asusta, ¿verdad? No, preguntémonos si de verdad queremos modificar nuestro sistema educativo. ¿Ah? Ministro, hablemos de logros, hablemos de tareas que se han hecho en el ejercicio 2018, que estamos por cumplir. Bueno, vea, yo creo que... ¿De qué se siente satisfecho? Todo este esfuerzo de formación docente, aunque nos quedamos cortos en algunas áreas como artes, en educación física también nos estamos quedando cortos. El logro no es el logro que yo hubiese deseado. Pero los logros en general de la formación docente creo que son muy importantes y van a quedar para el sistema educativo para que los resultados se vean a largo plazo. Es decir, ¿ha habido una apuesta en la formación docente? Bueno, nosotros hemos construido más de 2.000 especialistas en matemática, física, química, biología, ciencias sociales, letras. Que no es suficiente, es otra cosa, porque igual, como usted mismo lo reconoce, ¿no? Artes, aunque es modesto el resultado en artes, modesto el resultado en inglés, es modesto el resultado en náhuatl, es modesto el resultado en educación inicial, pero sí, ese es el camino, ese es el camino, porque aquí no debemos enredar las cosas, ¿verdad? Lo esencial es asegurar que tenemos maestros de calidad y hay que asegurar que tenemos espacios para que se formen adecuadamente y asegurar que nosotros vamos a ofertarles condiciones de trabajo razonables. Una condición, no es posible, interesante. No es posible que nosotros creamos que vamos a tener un buen sistema educativo cuando el sistema educativo mismo, y aquí le voy a señalar puntos que son hasta ofensivos. ¿A usted le parece razonable que alguien que sea director de un centro escolar
gane $250 después de 16 años de trabajo. No. No, ¿verdad? No, claro. Pero ocurre. Entonces, ¿cómo estamos hablando de calidad? Y nosotros le pagamos menos incluso que el salario mínimo. ¿Verdad? Eso no puede ser. Una apuesta reivindicativa es importante, nosotros aquí quiero señalar algo. Cuando yo entré a este cargo, yo me comprometí con los maestros a luchar por tener un incremento sustancial. Pero no depende de usted. Es que al final de cuentas no depende de usted. Como yo les insistí muchas veces a ellos, ¿verdad? Yo me comprometo a luchar por eso. Sí, claro, ¿verdad? por supuesto, ¿no? Alzar la voz. Pero hemos avanzado. Pero depende mucho. Pero hemos avanzado. Nosotros estamos dejando que el sistema de manera tal que el que ingresa a la carrera docente ya va a tener un salario de $700 prácticamente. Me encanta la sinceridad con la que expone ese tema, porque hay que decirlo muy claramente. Hay maestros que dejan su vida, ¿no? Sí. Su sacrificio, su esfuerzo. Y no tienen el aliento, digamos... no tienen las condiciones para emotivo en esa parte económica, salarial, que de verdad les recomiendo. Ahora, que la sociedad debe invertir en educación de manera más clara, creo que es... Esto de estar diciendo de que se despilfarre el dinero, me parece que son mensajes que nos desvían del problema central, ¿verdad? Estar creyendo, por ejemplo, que en educación estamos despilfarrando cuando estamos haciendo uso hasta del último dólar para hacer lo mejor que se puede con el escaso recurso, me parece que es afirmaciones muy ligeras. Nuestro buen amigo, el doctor Rafael Lorenzana, nos escribe, ponían un tuit ahí en la que decía lo siguiente... Dice, solo críticas, es el sector privado que debe absorberlos y el gobierno solo ataca al sector. No sé, es por un poco el pero lo que estoy señalando es toda una realidad. A Lorenzana, a Rafael Lorenzana lo invito a que revise lo que es el sistema privado y que vaya a revisar salarios en el sistema privado. Sí, esto es una realidad. ¿Y cómo nosotros vamos a estar reclamando calidad en el sistema educativo si permitimos eso? No se vale estar reclamando calidad cuando nosotros somos incluso cuando defendemos situaciones como esa. Porque aquí pareciera que el sistema privado, cuando hablamos del sistema privado, creemos que estamos hablando de los colegios top de la PAES, ¿verdad? Y no, esos colegios en efecto tienen salarios que son muy distinguidos con respecto no solo al sector, el resto del sector privado, sino también con respecto al sector público. Cuando comparo, solo para cerrar, el sector público con el sector privado y el resultado de la PAES, ¿qué me dice? ¿Qué nos dice? Bueno, dice que le voy a hacer cálculos un poquito rápidos. Un estudiante de un colegio de estos top andará aproximadamente por unos $2,000 al año, ¿verdad? Al año de los colegios top, ¿verdad? Hay algunos colegios que podrían andar un poco menos, ¿no? 1.500, 1.000. Bueno, pero el estudiante nuestro lo que cuesta por año, andará por a lo sumo $600. Y ahí está la diferencia. ¿Cómo que no? ¿Qué hacer con $600 en inversión en un estudiante cuando se tiene...? Uno espera los resultados de acuerdo a lo que invierte, ¿no? No puede ser de otra manera. Ministro, me comprometo en enero a invitarlo a que me acompañe y seguir ampliando un poco este tema. A mí me apasiona el tema educativo. No, con todo gusto. Y le agradezco mucho que nos haya acompañado este día para hablarnos así, muy abierto, muy extendido, sobre cómo cierra o cómo está el estatus de la educación en el país. No, muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Un análisis político coyuntural con nuestros invitados. Vamos a la pausa y también quiero informarles sobre
tráfico, gracias a Texaco con Tecron. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y carras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces ahora siempre a sobrevolar esta importante zona del Salvador del mundo. Venimos ahí haciendo un giro pertinente. Mire qué preciosa imagen para aquellos que nos sintonizan en el interior de la República y fuera, más allá de nuestras fronteras. Ahí está. También una imagen que nos pone en perspectiva la conexión hacia lo que sería el sector norte de nuestra ciudad capital, especialmente la conexión con el Boulevard Constitución. Así también le damos esta perspectiva de viaje para que el ministro, que nos acompañó ahora, el ministro de Educación, pueda viajar tranquilamente sin tráfico. Ministro, un gusto haberlo tenido en el programa. Gracias, bendiciones, feliz Navidad y que desde luego los mejores éxitos para lo que viene del 2018. Con esta imagen, una pausa y regresamos con más. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y carras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Bueno, una invitación para que usted desde luego sea partícipe de todos los beneficios y de todas las promociones que en Coop 1 se tienen. Así es que desde ya, aprovechando, Coop 1 le saluda, le desea felices fiestas navideñas y también que aproveche todas sus promociones. Coop 1, ahí está. Bueno, continuamos en esta segunda parte del programa con nuestros invitados, Max Mojica. Él es miembro del movimiento Decide. Gracias, Max, por acompañarnos. Gracias a ti por invitar. Luis Membreño también. Gracias por acompañarnos, Luis. Gracias a ti, siempre un placer. Qué gusto tenerlos acá para conocer desde la perspectiva de ustedes una lectura de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa cuando estamos a pocas horas para que concluya la jornada o la actividad pública. Sesión plenaria para el día de mañana, el viernes entiendo, hay una sesión solemne con motivo de la conmemoración y celebración de la Constitución y no hay presupuesto, no hay fiscal general. ¿Cuál es la lectura que tienen? Luis, a ver, cuéntame. La verdad que han dejado como buenos salvadoreños todo para última hora. La verdad es un paquete bastante grande el que tienen que todavía terminar de negociar. Conversaba ayer con algunas personas de la Asamblea y me decían que están todavía trabajando en los números del presupuesto. Están viendo de tratar de reducir lo más que pueden el déficit fiscal, porque el déficit fiscal está creciendo este año con respecto, este año próximo, pues desde el 2019 con respecto al 2018. Y están tratando de encontrar los diferentes puntos en los cuales se puede reducir. Probablemente me decían que podía llegar hasta 0.5% del PIB, o sea, son más o menos 130 millones de dólares menos lo que estarían buscando reducir, que todavía no estaban seguros si lo iban a lograr o no, pero ese es más o menos el camino que llevan. Y recuerda que ahí sale, después que ya llegan al número del presupuesto, entonces cómo lo financian, porque tú no puedes aprobar un presupuesto sin financiamiento, entonces tienen que definir si van a ser los 607 millones que pidió originalmente el ministro de Hacienda o supongamos que sean esos 130 millones menos, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de más o menos 470 millones de dólares, lo que sería el financiamiento que requieren para el déficit. El déficit total llegaba casi a 1.000 millones de dólares porque hay que agregarle 328 de pensiones, ¿verdad? Entonces, están tratando de llegar a eso, primera cosa. Segunda cosa es que están los 800 millones de dólares que se vencen el próximo año en bonos en diciembre.
y eso también tienen que aprobarlo. Tienen que aprobar un refinanciamiento de esos bonos. En los mercados internacionales se está esperando con muchas ansias ambos elementos, ¿verdad? Que se apruebe el presupuesto, que se apruebe su financiamiento, que se apruebe los 800 millones, y tienen que dejar también un decreto de contingencia, le llaman, que es que en septiembre hay inversionistas que pueden pedir hasta 286.5 millones de dólares del bono del 2034, y eso es lo que se llama un put. Entonces, todo eso hay que aprobarlo, adicionalmente a lo del fiscal, ¿verdad? Que están todavía en esa negociación. Mira, Luis, por la complejidad con la que me expones el tema, y especialmente como economista que eres, entonces hay razón que esa meticularización, o no sé, en números y partidas los hace llevar a tardarse en esto, porque gran parte de lo que exponen diputados es que no vamos a pasar a lo de la elección del fiscal mientras no tengamos lo del presupuesto. Lo del presupuesto necesitamos ponerle atención. Entonces, ¿hay razón para pensar en eso? Mira, o es el pretexto para poder entablar negociaciones? Yo creo que al final están haciendo un combo, ¿verdad? Primero, de negociación. Sí. O sea, al principio, recordemos que esto fue presentado, el presupuesto y su financiamiento y todo, a finales de septiembre. Por lo tanto, esto no es algo que comenzó a negociarse ayer. A pesar que yo he visto que la comisión ha estado bastante lenta, la comisión de Hacienda y especial de presupuesto bastante lenta en cuanto a la discusión de este tema. El tema anterior que tuvimos, que fue la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se extendió muchísimo, ¿verdad? Y eso pues llevó bastante tiempo. Entonces, pero ahí había un componente político que quizás obviamente habría que si lo comparamos con el tema de números, por eso yo te decía, pero son partidas de presupuesto. A tu pregunta son dos cosas bien diferentes. Recuerda que no son solo 10 diputados de la Comisión de Hacienda los que hay en el Congreso, sino que están también toda la comisión política propiamente, que es la que está discutiendo el tema específicamente del fiscal general. Entonces, yo no creo que una cosa debería de estar deteniendo a la otra en el sentido del tiempo, porque son unos diputados los que trabajan una cosa y otros diputados los que, a pesar de que ya al momento de tomar decisión, pues llega a los jefes de fracción ambas cosas, ¿verdad? Pero creo que toda la mecánica, toda la operatividad, ya llegar a los últimos nombres, por ejemplo, en la parte del fiscal, o llegar a los últimos números en la parte del presupuesto y las otras aprobaciones, eso es puramente de las comisiones, ¿verdad? Pero después ya tiene que venir la decisión política, y ahí es donde creo que están enfrascados. A ver, Max, ¿cuál es tu lectura introductoria a este tema? Bueno, yo creo que la ciudadanía ha tenido una excelente aproximación de la situación, digamos, la situación política que está ocurriendo en este momento. Creo que la exposición de Luis ha dejado muy poco a dudas, pero yo sí creo que definitivamente, no obstante que técnicamente, tal como tú lo has expuesto, Luis, va en diferentes caminos, tiene diferentes comisiones las que están analizando un tema del fiscal y otro el tema del presupuesto. Yo creo que en la práctica esto lo están mezclando precisamente porque sí es un tema político. Sí está, el mismo diputado Gallegos pues ha dicho de que esperemos al fiscal, la elección del fiscal, primero vayamos al presupuesto, como que mandando el mensaje, miren, yo tengo algunas propuestas de presupuesto que necesito que me hagan caso, o necesito que le pongan atención, eventualmente pues yo analizaré o nuestra fracción analizará dar los votos para el fiscal. De nuevo, tal como lo expuso Luis Membreño hace unos segundos, las comisiones son separadas, tienen cargos diferentes y podrían llegar digamos, a presentar sus dictámenes de forma coordinada. No necesitamos esperar una cosa con la otra. Pero el presupuesto sí reviste complejidades, más que todo porque el próximo año, es decir, el presupuesto se está aprobando para el 2019 y dentro del 2019 tenemos las elecciones. Eso significa que va a haber 2 presidentes que administren el presupuesto. En ese sentido, es importante ver el tema de los gastos. Hace unos minutos, el diputado, bueno, el día de ayer en una entrevista, el diputado Merino expresaba de que el presupuesto tiene este componente de gastos que implica que si no se controla vamos a tener necesidad, decía el diputado Merino, de decretar más impuestos a un corto plazo. Eso es interesante contrastarlo con las plataformas políticas de los candidatos, porque, por ejemplo, específicamente el candidato Carlos Calleja ha dicho claramente que no va a tener más impuestos. Eso implica que las finanzas públicas podrían entrar en estrés si los gastos no se controlan, si no tenemos claramente un financiamiento
y contrastamos con la plataforma política de los candidatos a la presidencia. En ese sentido, el presupuesto reviste unas particularidades que sí, los diferentes sectores de la Asamblea Legislativa le deben de poner atención, porque irán a tener dos diferentes ejecutores, dos diferentes administradores dentro del ejercicio fiscal de 2019. Yo creería que el llamado a los diputados de este día es que sean responsables con el tema del financiamiento de los gastos. Tradicionalmente lo que ha sucedido es simplemente, bueno, vamos a aprobar una cantidad de gastos y después vemos de dónde sacamos el dinero. Sí. Yo creería que eso, pues de parte de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho claramente que un presupuesto desfinanciado ya no puede darse. Entonces tiene que ser un presupuesto responsable, que incluya todos los gastos del ejercicio y que incluya la forma en que lo vamos a financiar. Y el pueblo debe de saber que entre más gastos tengamos, más necesidad de crédito va a haber. Interesante. Voy a hacer una pausa y regreso para ampliar un poco ese tema. Ante el actual proceso de elección del fiscal, ustedes también como miembros de la organización Decide, llegaron a la Asamblea Legislativa a presentar una propuesta en la que se buscase el mejor mecanismo, más transparente para poder la elección. ¿Me van a explicar un poco en qué consiste esto? Me voy a la pausa y volvemos con más. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Ah, sí. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Luis Membreño y Max Mojica sobre la situación que atraviesa la Asamblea Legislativa en cuanto al atraso de aprobación del Presupuesto General de la Nación, que debió haber estado, se presenta en septiembre de cada año por ley y debería haber estado a más tardar en octubre, ¿no? Aprobado. Pero también está el tema de la elección del fiscal, que para el próximo 4 de enero concluye la gestión Douglas Meléndez, y que también es otro de los temas que está ahí a la vista de poder entrar en una negociación con los partidos políticos. Muchos de ellos coinciden en tenerlo en la lista de los, digamos, escogidos. Gana sostiene que está dentro del listado. El FMLN creo que también lo tiene dentro del listado para la reelección. Arena también, pero no hay mientras no haya elección o aprobación del presupuesto. Pero bueno, ustedes como Decide llegaron a la Asamblea Legislativa a presentar un pliego de peticiones y se reunieron con el presidente, Max y Luis. En realidad lo que llegamos a presentar fue una solicitud de que se aplicara un baremo que Decide pues tuvo a bien desarrollar para efecto de colaborar con la institución, no en ningún momento llegar a imponer unas ideas o llegar a establecer una especie como de duda de la capacidad de la Asamblea Legislativa para establecer su propio baremo, sus propios indicadores, pero estuvimos analizando que la Asamblea Legislativa estaba desarrollando una serie de entrevistas, pero no tenía una especie de brújula, una especie de perfil del puesto. Entonces, en Decide se tuvo a bien pues, desarrollar esta serie de preguntas, esta serie de indicadores, a efectos de determinar qué porcentaje se le podría atribuir a la capacidad académica, qué porcentaje se le podría atribuir a su solvencia moral, qué porcentaje se le podría atribuir a su experiencia profesional y administrativa, a efectos de colaborar, pues, de darle una especie de guía, pues colaborando en eso, no estableciendo parámetros impuestos, sino tratando de presentar una colaboración para efectos de que los diputados pudieran establecer, bueno, aquí vamos a ir checando, digamos, por medio de las entrevistas o por medio de la información recabada, a cuál de estas personas, cuál de estos candidatos reúne el perfil idóneo. De hecho, creo que tú lo presentaste, Luis, para poder explicar un poco más sobre el tema. Sí, llegamos y hablamos con el presidente de la Asamblea Legislativa, con Norman Quijano, y entonces le dijimos, mire, este es un procedimiento que creemos que tal vez podría adoptar la Asamblea Legislativa para cualquier elección de segundo grado.
y que no solo sea para esta, ¿verdad? Y que además, como ya esta pues está al final, solo le hacíamos una propuesta adicional, ya lo que ya habían hecho porque ya venían hacia los 4 que ahora han quedado. Y entonces le dijimos, creemos que lo que deberían de hacer es profundizar con esos últimos 4 en hacer investigaciones. Por ejemplo, ir al vecindario de esta persona, ir a ver cómo se comporta, ¿verdad? Sí. Tener una mayor capacidad de investigar su capacidad técnica, ¿verdad? Y profesional. También un elemento que definimos que era importante era la parte administrativa, porque recordamos que es una institución muy grande y lo que llega a ser un fiscal general, también, más que hacer juicios, sí, es administrar una estructura de presupuesto, de organización, de proyección. Exacto. Incluso me atrevería hasta de contrataciones, ¿no? O sea, exacto, todo pasa por él. Entonces, por eso decíamos, mucha gente lo ve como simplemente el que va a ir a juzgar a alguien. Sí, el policía judicial. Exacto. El policía judicial. Pero es muchísimo más amplio la labor de un fiscal general. Una capacidad de administración, de proyección institucional y eso, ¿no? Entonces, lo que les propusimos fue que en el baremo que nosotros estábamos indicando, pudiera evaluarse de mejor forma esos otros elementos también que consideramos que no se estaban evaluando. Y el otro tema que hablamos con él fue el tema de la entrevista, que tal vez a la entrevista se le estaba dando por parte de los demás diputados o de todos los diputados un mayor peso, cuando eran simplemente unas cuantas preguntas comunes y había que profundizar en eso. Entonces, les propusimos eso y también llegamos al tema de decirles, miren, ya cuando estén en la etapa final, tal vez sería bueno el poder convocar a un grupo de 3 personas honorables que tengan una capacidad de poder evaluarlos independientemente y que le den una recomendación a la comisión. Eso no es vinculante, sino que simplemente es un elemento más que pueden tomar en cuenta, pero que incluyera otra cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces también eso lo propusimos, pero no solo para esta elección, sino que le dijimos, debería de tener el reglamento interno de la Asamblea Legislativa un procedimiento para que de aquí en adelante... Y no lo tienen. De hecho, eso fue uno de los problemas que nosotros vimos, porque las entrevistas estaban siendo desarrolladas sin establecer el perfil del puesto. Entonces, ¿qué es lo que quieres averiguar? Sí, miremos el caso en retrospectiva, lo que sucedió con la elección de los magistrados. Sí. O sea, una improvisación. Ahora, hay que reconocer que también hubo un interés de ellos también por querer satisfacer y abrir un poco al escrutinio del proceso, ¿verdad? Sí. Eso hay que decirlo. ¿Interés de quiénes? ¿De los diputados? Sí, claro, se fueron a un auditorio y dijeron, bueno, vengan, pues, ¿verdad? Bueno, son los cambios. Un poquito, ¿no? Son los cambios que están haciendo, pero si tú te das cuenta, los baremos que se utilizaron para la elección de los magistrados fueron muy criticados. Sorprendentemente, incluso fueron criticados hasta por los mismos candidatos. Pero lo que pasa es que yo creo que el pueblo debe entender qué es un baremo. O sea, porque se dice, los baremos aquí, los baremos allá, pero el baremo es simplemente una especie de descripción del perfil del puesto, y eso es natural. O sea, si tú quieres ir a aplicar para un cargo en un banco, ir a aplicar a la empresa privada, ir a aplicar para vendedor de tarjetas de crédito, establece un perfil del puesto. Entonces, el director de recursos humanos, de alguna manera, ubica a través de tu currículum, tu experiencia de vida, tu entrevista personal, si tú eres idóneo para el puesto o no. Básicamente ese es el baremo. Entonces, si el baremo tiene, porque fue criticado porque tiene algún nivel de subjetividad, todos los análisis, todas las entrevistas tienen algún nivel de subjetividad. Pero no obstante, el baremo te da una capacidad de calificar a esta persona que está aplicando y que es la persona idónea para el puesto que aplica, en este caso para los magistrados. Que bien importante aquí, en este momento en el que ya estamos, ¿verdad? Que ya están por tomar una decisión de quién va a ser la persona electa. Yo quisiera verme sorprendido porque el FMLN y Arena pudieran ponerse de acuerdo de aquí al viernes en quién será el próximo fiscal. Recordemos que ellos dos tienen 60 diputados y se requieren 56. Entonces, como que ha habido bastante acercamiento en las últimas semanas entre Arena y el FMLN, eso permitió que se eligiera a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, está permitiendo el acuerdo sobre el presupuesto y ojalá que ellos pudieran darnos un fiscal general. Interesante ese punto que planteas, Luis, me parece que destacarlo así creo que alivia un poco la expectativa y la esperanza de que se vayan entendiendo en este país, porque gran parte del problema que hemos tenido es ese desacuerdo que ha existido entre las dos grandes fuerzas. E independientemente de lo que pase en las elecciones, ellos van a seguir ahí hasta el 21 con esta posición. Y teniendo el dominio legislativo, ¿no? Que es de donde se ejerce gobernabilidad. Así, gran parte. No es un gobierno,
es la Asamblea Legislativa la que genera gobernabilidad. Entonces yo creo que sería muy bueno el que pudieran ellos dos concretizarse esa parte. Hablemos de eso. Decide, está por la reelección de Douglas Meléndez. Decide lo que ha planteado es un baremo, es criterios para poder elegir. Decide no está diciendo nada específicamente. Ahora, uno en lo personal tiene una opinión. Okay. Yo en lo personal la tengo. Porque hay que destacar, Douglas ha hecho un buen papel. Correcto. Es una persona que ha venido a sentar precedentes importantes en el papel que la Fiscalía debe de verdaderamente jugar. Yo en tiempo como esto. Voy a hacer una pausa y te doy la palabra, Max, para ir un poco cerrando esta conversación de la mañana. Vamos a una pausa y volvemos. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, hacía la reflexión entonces sobre el tema de la postura que tiene Decide pidiendo la reelección de Douglas, ¿no? No, pero no es que Decide tenga la postura de pedir la reelección de Douglas. Realmente Decide lo que ha colaborado con la Asamblea Legislativa es presentar unas sugerencias, un baremo, una guía para poder elegir a la mejor de los candidatos posibles. Como pues, lo señalábamos en el segmento anterior, la postura de Decide es neutral frente a esa situación. O sea, no se decanta por nadie en lo particular. Digamos, nosotros, en lo personal, voy a hablar como Max Mojica, pues sí tengo una opinión personal. Yo considero que Douglas Meléndez ha sido un excelente fiscal, ha tenido un buenísimo desempeño, ha mostrado carácter y valentía que forma parte de las características que debe tener un funcionario de ese calibre. Ha logrado algo que pues, en El Salvador anteriormente era impensable, que era juzgar al hombre fuerte del momento. Pues hemos tenido a un presidente condenado. Lamentablemente, pues el tema de Paco Flores venía, es otro punto de qué hablar, pero tenemos ya un presidente condenado, pues que es Tony Sack, y ha logrado perseguir y golpear fuertemente al crimen organizado. En ese sentido, pues yo considero que las acciones hablan por sí mismas y Douglas Meléndez se perfila pues con un candidato bastante fuerte para ser reelecto. Entonces, pero es una postura más personal que institucional, ¿no? A ver, Luis. Yo lo mismo, o sea, a nivel personal, yo creo que Douglas Meléndez debería de ser reelecto. ¿Por qué? Porque en 3 años es poco lo que puedes hacer relativamente. La reestructuración que ha logrado hacer de la Fiscalía General de la República está en ciernes todavía. Necesita continuar. Además, tiene una serie de casos emblemáticos muy importantes, por ejemplo, el caso de Mauricio Funes, que se necesita concluirlo también, y muchos otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que se requiere es otros 3 años para que pueda terminar toda esta labor de reestructuración de la Fiscalía General, de creación de las nuevas unidades que se han venido haciendo también, todo el tema de la nueva forma de combatir a las pandillas también, al crimen organizado, el tema del narcotráfico, es impresionante la cantidad. Interesantes esos puntos que planteas, porque no solo hay que verlo desde el punto de vista del tema del combate a la corrupción. Hay un problema delincuencial fuerte que también se ha golpeado, hay que reconocerlo, se ha golpeado mucho la estructura toda la unidad delictiva, de protección a la mujer también, a la mujer, sí, el tema de la narcoactividad también, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la gente a veces ve 1 o 2 cositas, ¿verdad? Pero la Fiscalía es un monstruo realmente y tiene una cantidad de responsabilidades enorme. Entonces, lo que hablábamos, o sea, Douglas ha sido un buen administrador de recursos dentro de la escasez que también tiene la Fiscalía. Entonces, yo creo que sí se ha ganado el derecho para que sea reelecto y que de esa manera pueda concluir una labor que si no va a quedar truncada. Y el problema es que el nuevo que llega a hacer siempre transformaciones, llega a quitar gente, llega a reevaluar casos, se pueden engavetar casos importantes también. Yo creo que se requiere una continuidad y ojalá pues que los señores diputados tomen a bien esto y que de aquí al viernes nos den a Douglas Meléndez como nuevo fiscal general. Bueno, gracias por haberme acompañado. Voy a invitarlos a que más adelante hagamos una valoración, desde luego, como con el resto de temas que todavía están pendientes ahí.
Gracias, Max, por haberme acompañado. Feliz Navidad. Si ya no nos vemos, también feliz Año Nuevo. También a ti. Gracias, Ernesto. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Y a ambos un placer. Gracias. Los espero en radio. Hoy el debate político semanal, 6 de la tarde, Ernesto López Radio. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.